Bueno, chicos, bienvenidos a la sesión número 7 de la cátedra de aplicaciones de base de datos. El día de hoy vamos a continuar con las sentencias de DL y DML en MySQL. El día de ayer vimos un poco del entorno de consola. Hicimos la creación de la base de datos para el ejercicio práctico del alquiler de coches. Y hoy vamos a hacer el ejercicio práctico para el almacén, pero utilizando el Workbench. Entonces, a manera de recorderis, este es el diseño relacional del almacén que vamos a tener en cuenta para hacer el diseño de la base de datos ya en Workbench. Entonces, ¿se escucha bien el audio? Sí, señor profesor, te escucho bien. Listo. Déjenme pongo este vaso de agua por acá. Entonces vamos a compartir esta pantalla que sería la 2. Entonces ya yo tengo aquí mi Workbench abierto. Recuerden que ya en una de las secciones les dije cómo se creaba la conexión a la base de datos mediante el botoncito este que está aquí que indica el signo más. Espérenme, voy a ver algo por acá. Como ya yo la tengo creada, solamente tengo que darle doble clic. Yo le dije que me recordara la contraseña, por lo tanto ya él me va a desplegar como tal la interfaz del Workbench. Entonces, con el Workbench podemos trabajar de dos formas. Si recuerdan en la sección pasada, por medio de consola, hicimos la creación de la base de datos como tal de almacén. Por lo tanto, ya aquí vemos que está creada la base de datos. Todo lo que se haga en consola se va a ver reflejado acá en el Workbench porque digamos que es el mismo entorno visto de diferentes formas. Mientras allá estábamos trabajando por consola, si ven aquí está todo lo que hicimos con alquileres de coches. Entonces aquí está todo lo que hicimos, las columnas que creamos y todo. Como almacén no lo trabajamos, se dan cuenta, aparece completamente vacío. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar en el Workbench? Yo en una de las sesiones le dije que teníamos que seleccionar la base en la que íbamos a empezar a trabajar. Lo podemos hacer dando doble clic directamente sobre ella y vemos que enseguida se pone en negrilla, o lo podemos hacer también como lo hacemos en el modo consola a través del comando use y el nombre de la base de datos, que para este caso sería almacén. Yo les dije que en el entorno gráfico del Workbench no es necesario el punto y coma, pero como buena práctica es recomendable ponerlo. Ponemos el código y le damos al botón para ejecutar esa línea de sentencia. Si le damos, entonces se dan cuenta que pasa exactamente lo mismo. Se pone en negrilla la base de datos que vamos a empezar a trabajar y acá me sale el resultado de la ejecución de ese código.
Entonces digamos que por medio del código nos aseguramos de que sí se seleccionó esa base de datos. Entonces, para crear las tablas, lo podemos hacer directamente desde aquí, desde la consola, o lo podemos hacer mediante una interfaz gráfica. Vamos a hacer las dos cosas. Entonces, vamos a crear la tabla clientes que hace parte de nuestro modelo relacional con la ayuda de la interfaz gráfica. Entonces, para eso, estando la base de datos seleccionada, le damos clic en esta opción que dice crear una nueva tabla en la base que está activa. Le damos clic y aquí ya se nos abre la interfaz. Entonces, nombre de la tabla va a ser clientes. Ya el resto de opciones la dejamos exactamente igual. Ahora, aquí en columnas empezamos a definir los campos de esta tabla que estamos creando. Entonces, para clientes dijimos que íbamos a tener un ID que iba a ser de tipo entero, que iba a ser la llave primaria. Entonces, para definir qué es una llave primaria, lo seleccionamos aquí y le decimos, él automáticamente, por ser llave primaria, marca que no puede ser nula. Entonces, ahí tenemos el primer campo. El segundo campo, esto es como si fuera un entorno de Excel en el que vamos a ir seleccionando las casillas, exactamente igual. Entonces, tenemos nombre. Por defecto el varchar nos pone 245. Nosotros podemos cambiarlo al estándar. Le decimos que el nombre no puede ser nulo. Pasamos al siguiente campo, que sería el apellido, que también es varchar de 255. Y ese sí puede ser nulo, por lo tanto no cambiamos las características. El otro campo sería el teléfono, que dijimos el día de ayer, por temas de que ya se pueden estar utilizando caracteres al momento de que nos indiquen números de teléfono, lo vamos a dejar definido como varchar, para que se puedan ingresar caracteres o signos de más y toda esa clase de símbolos. Y tenemos por último el campo de la dirección, que también va a ser de varchar. Le ponemos la cantidad estándar. Una vez que ya hemos puesto todos los campos, vamos acá donde dice aplicar. Nos pregunta que si estamos seguros. Ok. Y él lo que hace es mostrarnos cómo va a ser la instrucción que va a ejecutar. Entonces, si nos damos cuenta, es exactamente lo mismo, si no igual, a como lo hicimos en la sesión pasada por medio de la consola. Le decimos aquí aplicar, él empieza a ejecutar. Se dan cuenta, no mostró ningún error. Le damos finalizar y si refrescamos, ya se dan cuenta que está la tabla de clientes creada. Entonces, esa es la forma como se hace a través de la interfaz gráfica del asistente, si lo queremos ver de esa forma. Pero también lo más recomendable es que se haga a través de esta pequeña consola que nos da el WordPress, porque nos permite manejar muchas más opciones. Como por ejemplo, ya les voy a mostrar. Ahora vamos a crear la tabla. Espérenme que se me perdió el diseño del producto. Entonces, para el producto,
Dice que tiene los campos, código del producto, nombre, marca, color, modelo, stock y precio. Entonces vamos a empezar a hacer exactamente lo mismo que hacíamos en el modo consola. Le decimos create table, el nombre de la tabla, para este caso es producto, y abrimos un paréntesis. Damos enter y empezamos a definir los campos. ¿Qué campos va a tener? Producto. Ese código de producto va a ser de tipo entero. Y aquí les voy a enseñar otra forma de definir llave primaria. La llave primaria la podemos definir al final cuando ya vamos a terminar la sentencia, o lo podemos definir directamente cuando estamos definiendo el campo. Aquí ahora lo vamos a hacer en el momento en que estamos definiendo el cambio. Y lo que hacemos es simplemente poner después del tipo de datos, indicarle que es una llave primaria, es decir, primary key. Y adicional, para este ejemplo, como son códigos, lo ideal es que sean autoincrementales y que no tenga el usuario que ponerlo. ¿Cómo hacemos eso? Indicándole que sea auto incremental. Listo, ya definimos el primer campo. Damos enter y vamos en el segundo, que sería nombre, que va a ser varchar con el tamaño estándar, y lo mismo con los otros. La ventaja que nos da el Workbench es que mientras en el modo consola nos tocaba colocar cada una de las líneas, acá podemos ir copiando y pegando. Entonces yo aquí puedo copiar y lo que hago es cambiar aquí, ya no es nombre, sino que es marca. Paso al siguiente, que sería color. Paso al siguiente, que sería stock. Ya aquí cambia el tipo de dato. El stock si es de tipo entero. Y pasaría entonces el otro. Vamos a copiar este mismo, que sería el precio. Como el precio es el último campo que voy a ingresar o a crear, ya entonces aquí no va el punto y coma. Le decimos enter, cerramos el paréntesis que abrimos arriba. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo me posiciono aquí, él enseguida me indica que efectivamente es el paréntesis que abrí en la parte de arriba. Ahora, ayer cuando hicimos el campo autoincremental, digamos que lo dejamos por defecto, pero también nosotros podemos decirle a partir de qué número queremos que empiece a hacer los registros. ¿Cómo hacemos eso? En esta parte le decimos auto increment y le decimos igual a 100. Espérenme, cierro algo por ahí. Vamos a cerrar el WhatsApp. Igual a 100 y le decimos punto y coma. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente la misma sentencia o la sintaxis, mejor, que usamos con el modo consola, solo que acá lo hicimos en el entorno gráfico que nos da el Workbench. Entonces, yo les comenté que para ejecutar una sola línea,
lo hacíamos con este. Como son varias líneas, entonces vamos a ejecutarlo con la segunda opción. Vamos a ver qué pasa. Cuando yo le doy, si se dan cuenta, en la parte de abajo me dice que la sentencia se ejecutó de manera correcta. Si yo refresco acá, ya se dan cuenta que aparece la tabla clientes y ahora aparece la tabla producto. Entonces, para la tabla de compra hacemos exactamente lo mismo. Entonces, como yo tengo esta base aquí, lo que hago es que cambio aquí por la tabla, bueno, sí, la tabla compra, si se acuerdan, es la tabla relacional que hay entre cliente y producto. Por lo tanto, debemos definir también las llaves foráneas, o más bien tener en cuenta. Entonces, para la tabla compra, decimos create compra. Esta tabla va a tener un campo de ID. Si queremos, también podemos dejarlo automático. Va a tener un código de producto que viene de la tabla producto. Por lo tanto, aquí va a quedar exactamente igual. Va a tener un campo fecha de compra. Entonces vamos a ponerle aquí fecha compra. Pero este campo va a ser tipo dead time. Es decir, que me almacene la fecha y la hora en la que se realizó la compra. Y adicional va a tener la cantidad. Entonces decimos aquí cantidad. Va a ser de tipo entero. Aquí en código de producto no puede ser nulo. La fecha de compra lo podemos definir sí o sí o si no. Al aquí estar autoincremental, ya él lo toma automáticamente de que no puede ser no nulo, por tanto no se coloca. En la cantidad también le decimos que no puede ser no nulo y que por si las moscas lo dejan vacío, coloque por default 0. Y cerramos la sentencia. Le decimos que el auto-remain, bueno, aquí debo definirlo. Si se acuerdan, yo les dije que cuando definimos un campo como incremental, debía ser definido como llave primaria. Entonces vamos a decirle aquí primary key. Auto-remain. Si se dieron cuenta, como aquí había una coma, el NCM me empezó a marcar aquí un error al colocar el punto y coma. Cuando lo quito, enseguida me deja de marcar el error. Entonces vamos a ejecutar la sentencia para ver qué pasa. Efectivamente, creó la tabla, verificamos aquí. Entonces aquí está la tabla de compra con sus campos asociados. Entonces hasta aquí solamente hicimos la creación de la tabla y asignación de la llave primaria. No hemos asignado las llaves foráneas. Las llaves foráneas las asignamos exactamente igual como lo hicimos en el ejemplo del día de ayer a través de un alter table. O sea, aquí debemos decir alter table, la tabla compra, enter,
Entonces aquí decimos add for a in K. ¿Cuál va a ser el campo? El campo código producto y vamos a decir referenciado de la tabla producto. En su campo code producto, coma, add, otra llave, que va a ser la del ID Si se dan cuenta, aquí me está marcando un error. ¿Cuál es el error? Que no estoy poniendo bien la palabra clave. Aquí es references de la tabla clientes ID y punto y coma. Vamos a ver qué pasa cuando ejecuto esa sentencia. Me marca un error. ¿Por qué ustedes piensan, si han sido buenos observadores, que me está marcando error? Me dice que hay un error en el ID producto. Me dice que ese campo no existe en la tabla. Chicos, se fueron a Sí, profe, almorzar. solo que la estoy pensando. El campo en la tabla compra se llama ID. Y yo dije que se llamaba ID producto. Por eso me dice la columna ID producto no existe en la tabla. ID producto se llama es en la tabla clientes. Vamos a ver si es verdad. Si yo busco, bueno, en la tabla clientes también se llama ID, es decir, tanto en la tabla compra como clientes el campo se llama igual. Entonces yo aquí debo poner ID y aquí ID. Código de producto viene de la tabla producto, verifiquemos que se llama así. Se llama código producto y en compra se llama código producto, o sea que por ese lado está bien. Volvamos a ejecutar para ver qué nos dice ahora. Nos dice que ahora sí se ejecutó de forma correcta. Si verificamos la tabla compra y verificamos las llaves foráneas, miren que aquí ya en una manera gráfica ya me muestra que hay dos llaves foráneas. ¿Por qué hay dos? Porque hay una que viene de la tabla producto y otra que viene de la tabla clientes. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces nos haría falta la tabla, vamos a ver el diseño, proveedores y su tabla relacional con productos que es provee. Entonces vamos a crear la tabla de proveedores. Ay, se me perdió.
la tabla de proveedores, vamos a hacerlo exactamente como hicimos con la anterior. Vamos a decirle acá. Y lo que estoy dándole es control Z. Entonces aquí le digo proveedores. Digamos que esa es la facilidad que tiene el modo gráfico, que yo puedo devolverme con un control Z o adelantar con un control Y, al igual que lo hago en un documento de texto. O sea, vamos a ver qué dice proveedor. Proveedor dice que tiene un ID de producto. Vamos a dejarlo con las mismas propiedades, que sea entero, que va a ser la primera key y va a ser autoincremental. Va a tener un nombre también. Aquí vamos a cambiarlo por dirección. Y vamos a cambiar por teléfono. Aquí quitamos esto de aquí. El nombre le decimos que tiene que colocarlo, es decir, no puede ser nulo. La dirección podemos dejarla opcional, pero digámosle que el teléfono sí debe solicitar. Igual esto es a discreción de la persona que está creando la base de datos. Vamos a ver qué pasa cuando ejecutamos estas sentencias. Efectivamente, lo creó, actualizamos por acá y ya tengo la tabla de proveedores. Ahora vamos a crear la tabla intermedia entre producto y proveedor, que sería la de provee. Entonces, vamos a provee. Dice que tiene, la tabla provee tiene un ID, que se me perdió, proveedor, tipo entero, que no puede ser nulo, va a tener un código de producto que viene de la tabla producto, que también es de tipo entero, que tampoco puede ser nulo. Va a tener una fecha de adquisición del producto que va a ser de tipo data time. Vamos a poner aquí fecha de time. Y va a tener la cantidad de lo que compré a ese proveedor. Cantidad va a ser de tipo entero. Y debo indicar también obligatoriamente cuál fue la cantidad. Si de pronto no la sé, como es obligatorio, le decimos que por default la asigné 0. Veamos qué pasa cuando yo ejecuto la consulta. Me dice que se ejecutó de manera correcta. Si hago la actualización, ya tengo la tabla de proveedores. También solo me hace falta asignar las llaves foráneas, porque si yo me posiciono aquí, si se dan cuenta, aún no tiene. Entonces ahora no es create table, sino alter table, proveedor. Quitamos esto de acá, le decimos add for a key
foreign cage, ¿cuál va a ser la llave foránea? Si ustedes quieren, vamos a hacer un cortar aquí para saber cuáles son los campos que tiene esa tabla. Hacen lo mismo que hacíamos en la consola. Le decimos describe, prove, punto y coma, ejecutan en la línea y aquí ya les sale la descripción de la tabla. Entonces, como ya yo los tengo aquí, entonces vengo acá y continúo. Add foreign key, ID, proveedor, que sería este campo de la tabla. Ahora sí voy a cuál hace referencia. A cuál hace referencia, referencias de la tabla cuál, proveedor, y se llama exactamente igual. Si lo quiero comprobar, le doy aquí en la llavecita que está al lado de la tabla. Ya él me lo despliega acá. Aquí cometí un error. Entonces vamos a corregirlo enseguida. Aquí no es ID producto, sino ID proveedor. ¿Cómo lo modifico? Le doy doble clic. Proveedor. Y le digo en aplicar. Me dice que va a hacer un alter table en la base de datos almacén en la tabla de proveedores. Le voy a cambiar la columna ID producto por ID proveedor y va a dejar exactamente las mismas características. Entonces, vean esto que es bastante interesante del modo gráfico, que nos ayuda también a ir visualizando cómo van a ser las sentencias si lo hiciéramos en modo consola. Entonces, para hacer este mismo proceso en el modo consola, tendríamos que hacer la ejecución de esta sentencia. Si yo le digo aplicar, finalizar, si yo cierro acá y vuelvo a ver las características de la tabla proveedor, entonces miren que ahora sí ya me lo cambió a ID proveedor como debimos haberlo creado. ¿Sí fue claro lo que hice ahí? No, profe, ¿podría repetirlo? Disculpe. Tranquilo. Cuando creamos la tabla ID proveedores, yo por error, si vemos el modelo, ya se los voy a compartir, porque yo me voy guiando es por el modelo. Si vemos el modelo, espérenme, activo el puntero. Así. Si vemos el modelo, en la tabla proveedor, el campo se llama es ID proveedor. Yo cuando lo creé, como copié y pegué, puse ID producto. Entonces lo que hice ahora fue cambiar el nombre del campo. La pantalla 2. Lo que hice fue cambiar el nombre del campo. Aquí decía ID producto. Yo lo que hice fue que le di doble clic, cambié el nombre y le dije aplicar. Cuando le dije aplicar, me mostró cuál era la sentencia que se ejecutaría si lo hiciéramos por consola. Le dije aceptar, aceptar, aplicar y él enseguida me hizo el cambio. Si se acuerdan, acá salió, los cambios fueron aplicados a la tabla proveedores. Si quieren, vamos a hacerlo nuevamente. Aquí decía era ID producto. Cuando yo le digo aplicar, entonces él me dice, se va a cambiar en la base de datos almacén, la tabla proveedores, va a haber un cambio de columna de ID proveedor
a ID producto, que es el cambio que yo acabo de hacer. Cuando lo hice la manera inversa, decía se va a cambiar de ID producto a ID proveedor. Como yo no lo voy a cambiar, sino que quería mostrarles qué fue lo que hizo, le voy a decir cancelar, pero en la parte pasada sí le dije aplicar y hizo el cambio del campo. Si yo aquí lo voy a cerrar, le voy a decir que no voy a aplicar los cambios. Si yo vuelvo a ID proveedor, miren que ahora sí tiene el campo como está en el modelo relacional que nosotros definimos, que era ID proveedor. Entonces vamos a revisar la tabla compra, vamos a compararla. ID compra, el modelo relacional dice que tiene un campo que se llama ID, otro que dice código de producto, una fecha de compra y una cantidad. Está bien. La tabla clientes dice que tiene un ID, un nombre, un apellido, un teléfono y una dirección. Está bien. La tabla producto dice que tiene un campo, código producto, nombre, precio, marca, color y stock. Exactamente, están correcta la definición de los campos para las tablas. ¿Claro o se perdieron? Ya más claro, profe. Listo. De todas maneras, vamos a seguir con los ejercicios para que se vaya solidificando el conocimiento. Entonces, estábamos en la creación de las llaves foráneas, tanto de ID proveedor que viene de la tabla proveedor y que proveedores. Bueno, miren que la tabla la llamé proveedores y en el modelo le dije proveedor. ¿Cómo lo cambio? Aquí mismo le doy en la llavecita donde dice tablet name, le digo proveedor, le digo aplicar y miren que ahora se ejecuta es un alter table. Alter table, proveedores, y aquí vemos cómo se cambia el nombre de una tabla. Se hace a través del rename. Entonces, aquí está la sentencia. Igual cuando revisen el video van a ver todo lo que yo estoy haciendo. Cuando le diga aplicar, dice que ya aplicó los cambios. Finalizo. Y miren que ya cambió el nombre de la tabla. Entonces, ahora sí puedo decirle aquí proveedor, que es el nombre de la tabla, y cuál campo de esa tabla es el que dice ID proveedor, tal cual como lo tengo acá. Entonces aquí le digo ID proveedor y el otro es código del producto. Entonces aquí sería ID proveedor. Vamos a borrar esto. Y la otra llave es código producto. Verifico en esta tabla, efectivamente se llama código de producto y de la que viene referenciada es de producto. Me aseguro, verifico la tabla producto, también se llama código producto, por lo tanto aquí pongo código producto. Quito la coma porque ya no vienen más sentencias y me está marcando un error. ¿Por qué me marca error, chicos? Analicen la sentencia y me dicen, ¿por qué me está marcando un error ahí? Porque hay doble paréntesis.
Exacto, porque estoy cerrando un paréntesis que no he abierto. Entonces quito el paréntesis. Uy, quité fue la coma. Quito el paréntesis. Y miren que ya se quita el error. Ejecuto la sentencia. Me marcó error. Dice, COP WD proveedor no existe en la tabla. Verifico y efectivamente puse una D de más. Vuelvo a ejecutar. Ahora me dice, código proveedor no existe en la tabla. Vamos a ver. En la tabla provee, ¿cómo se llama? En la tabla provee se llama ID proveedor. Entonces digamos que vean la facilidad del modo gráfico que nos permite ir verificando cuáles son los campos para poder ejecutar bien las sentencias. Entonces, como estoy modificando la tabla provee, le estoy diciendo en la primera llave foránea que estoy definiendo que la ID de proveedor de la tabla provee, efectivamente el ID proveedor de la tabla provee va a ser referenciado de la tabla proveedor con el campo ID proveedor. Me voy a proveedor y está ID proveedor. Por ahí está bien. La segunda llave dice que de la tabla provee el código proveedor, pero si yo voy a aquí, no es código proveedor, sino código producto, porque estoy creando la segunda llave foránea. Entonces aquí es producto. Está activado el insert. Ya se quitó. Es código producto de la tabla proveedor, de la tabla provee, producto de la tabla provee, va a estar referenciado con la tabla producto, o sea, esta en su campo código producto. Verificamos que efectivamente en la tabla producto hay un campo que se llama código de producto. Ahora sí ya todo está bien. Ejecutamos y miren que ahora sí ejecutó de manera correcta la sentencia. Si verificamos las llaves foráneas, ahora sí las creo. Entonces, ¿cómo estuvimos hasta ahí? Chicos, Sí, estamos aquí, profe. pues hasta ahí, ¿cómo vamos? Más o menos bien, profe, más o menos bien. Igual, esto es como todo de práctica. Entonces, ahora les voy a explicar la inserción y en la plataforma hay un tallercito que vamos a hacer ahora en línea para que ustedes empiecen a probar todos estos comandos y en la medida que les vaya saliendo errores, los vamos revisando. Es un taller bastante sencillo que es para que se familiaricen con las diferentes sentencias. Entonces ahora vamos a la parte de inserción de datos. Vamos a borrar esto por acá. Y vamos a trabajar con la tabla, perdón, con la base de datos de alquiler de coches. Entonces le podamos dar doble clic o le decimos aquí use alquiler de coches. Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar la inserción mediante consola. Entonces vamos a verificar, ya digo que tengo mi consola. Entonces ya saben, iniciamos sesión con la contraseña que hayamos asignado. Y nos debe desplegar pidiéndonos la ejecución o
las sentencias que vamos a empezar a ejecutar. Vamos a subir un poquito, que nos quede directamente. Entonces, como hice cambio al modo consola, acá sí debo colocar use alquiler coches. Digamos que no me acuerdo cómo es que se llama la base. Le digo aquí show database. Esto es a manera de recordar. Punto y coma. Ya aquí me muestran las bases de datos que están creadas. Entonces ahora sí, como ya puedo ver cuál es el nombre correcto, ahora sí le digo use alquiler coches. Punto y coma. Se me dice, efectivamente, base de datos cambiada. Entonces, vamos a empezar a insertar información en esa base de datos. Cuando vimos la teoría de la sección, les dije, MySQL o el SQL nos da la opción de insertar o dato a dato o varios datos al mismo tiempo. Entonces, vamos a insertar información en la tabla coches. Vamos a decirle que me muestre cuáles son los campos de esa tabla coches para poder empezar a insertar información. ¿Cómo le digo que me muestre los campos de la tabla coches? Describe de coches. Coches. Entonces aquí tenemos los campos de la tabla de coches. ¿Cómo empiezo a insertar datos? Vamos a hacerlo de uno en uno primero y después insertamos varios registros. Entonces, para insertar datos le decimos insert into de coches. Damos un enter para indicarle que vamos a seguir ingresando información. ¿Qué campos vamos a insertar? Aquí abrimos, cerramos paréntesis y empezamos a escribir cada uno de los campos. Sería matrícula, sería marca, sería modelo, sería color y vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, no es necesario insertar estos dos campos. ¿Por qué? Porque ya yo les tengo valores por defecto asignados. Profe, pero ¿y si yo sí le quiero asignar valores? Vamos a hacer, para la primera inserción, vamos a insertar valores. Vamos a decirle número KM. El otro, si vamos a dejarlo, que inserte el valor por defecto, es decir, que nos va a insertar el valor de 5. Ahí vuelvo a dar enter. Entonces, estos son los campos a los cuales le voy a insertar información. Luego pongo la palabra reservada, values. Y ahora voy a indicarle la información de cada uno de esos campos. Cuando estábamos en la sección teórica, yo les dije que debían tener cuidado en asignar la información en el mismo orden porque el motor de sintaxis de la base de datos funcionaba de izquierda a derecha. Entonces, acá lo primero que debo poner es una matrícula. Para mi ejemplo, voy a decirle M1111 CA.
los valores que sean de tipo char o varchar deben ir entre comillas dobles o comillas simples. Yo siempre utilizo las comillas dobles. Entonces, esa sería la matrícula. La marca, vamos a poner Renault. El modelo, vamos a decirle que va a ser un Megane TR100. El color, negro diamante. Y por último, los kilómetros que ha recorrido, que en este caso serían, a manera de ejemplo, 78.000 kilómetros. Como ya terminé de ajustar la información, punto y coma, le doy enter. Y miren que aquí ahora el mensaje cambia un poco. Cuando hacíamos la creación, decía query OK, 0 registros afectados. Ahora, como ya estoy insertando registros, como inserté uno solo, entonces miren que ahora me dice un registro fue afectado. Si yo quiero ver si efectivamente se insertó la información, lo que hago es hacerle una consulta sencilla. Ya las consultas las veremos en detalle, pero aquí solamente voy a ver si se insertó la información. Digo select asterisco from the coches. Punto y coma. Y si se dan cuenta, aunque yo no le dije el número de plazas ni lo tuve en cuenta al momento de la inserción, como está definido como un campo por defecto con valor 5, miren que él me lo asignó. Entonces, clara la inserción mediante consola de un registro. No sabría decirle si sí, profe. Yo creo que tomaría más tiempo. No se preocupen que como les dije, ahora van a hacer ustedes el ejercicio. Que esa es la forma en la que uno puede aprender. Entonces, así sería por consola. Ahora vamos a ir al entorno gráfico. Yo les dije que todo lo que hiciéramos en la consola se veía reflejado en el entorno de Word. Es porque estamos trabajando en la misma base de datos. Vamos a cerrar esto que es de la otra. Ustedes me dijeron que ya tenían instalado el MySQL en sus equipos, ¿cierto? Deben tenerlo instalado ya. Sí, profe. Ok, entonces sí podemos hacer el taller. Entonces, si yo reviso la tabla coches, lo puedo hacer de esta forma, como lo hacía. Uy, le di fue a clientes. Coches. Como lo hice con el ejercicio pasado. Mientras que para ver los campos yo le doy en la llave. Para hacer una consulta, le doy aquí en el cuadrito que tiene el rayito y si se da cuenta, hace exactamente lo mismo que yo hice en la consola. Hizo un select asterisco a la tabla coches. En el modo gráfico hizo un select asterisco a la tabla coches. Solo que acá referencia el nombre de la tabla de la base de datos en la cual está haciendo la consulta, pero es exactamente la misma consulta. Entonces, si aquí ven, dice exactamente la misma información que está acá. Entonces, ya aprovechando que estoy aquí en este entorno, ¿cómo se inserta información mediante el Workbench? Como si estuviéramos insertando información
en una hoja de Excel. Si se dan cuenta, aquí aparece el registro que yo inserté mediante consola y aparecen habilitado acá abajo para seguir insertando información. Entonces yo lo único que hago es darle doble clic aquí y empezar a escribir la nueva información. Entonces voy a insertar un registro nuevo. Aquí vamos a poner M22 CA, tabulación como si estuviera trabajando en un Excel. La marca, vamos a decirle que es Mazda. El modelo 323, el color, vamos a decirle que es azul cielo. Para que ejecute o me ingrese esa información a la base de datos, tengo que darle aquí en aplicar. Si se dan cuenta, yo no le he dado información para insertar en los campos número KM y número de plazas. ¿Por qué? Porque si yo voy a coches y le digo en la llavecita y veo las propiedades de esos campos, dice número de KM, por default, si no se coloca, va a asignar 0 y número de plazas, si no se le indica, se va a asignar por valor, por defecto, 5. Vamos a ver si eso es cierto. Yo le digo aplicar. Entonces, miren, la sentencia es igual a la de consola, con la diferencia que acá me tiene en cuenta la base de datos y los campos no los pone entre comillas dobles, sino lo pone entre comillas sencillas. O sea, vamos a poner por acá, va a ser así. Vamos a ver si es cierto. Ahí, cerré la consola. Ah, ya, me la cierra. No puedo poner las dos al tiempo. Se me descargó la laptop un segundo. Tranquilo, ya te volví a admitir. Entonces, cuando hicimos la inserción, miren que aquí yo le dije inserir, coches, definir los campos, le dije value y los campos que iba a insertar. Es exactamente lo mismo que va a hacer aquí. Inserinto en la base de datos, coches, los campos referenciados, values y los campos que voy a insertar. Le digo aplicar, finalizar y miren que como ya insertó la información, ¿cómo sé que ya la insertó? Porque acá me dice que se completó la sentencia de manera correcta. Ahora sí tiene los campos que yo no había definido, los llenó con los campos por defecto, que sería el 0 y 5, que son los valores por defecto para esta tabla. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Listo. Ahora, la inserción de varios registros la voy a hacer por acá porque es exactamente lo mismo que si lo hiciéramos por la consola. O sea, vamos a poner la sentencia de manera manual. Si se dan cuenta, acá los registros, de igual forma tengo que ponerlos uno por uno, pero ya a través del código yo puedo insertar varias información. Entonces, ¿cómo inserto varios registros al mismo tiempo? Yo voy a tomar de por acá y ya tengo la sentencia porque es exactamente lo mismo. Esto es lo que habíamos hecho cuando insertamos este registro. Le decimos inserinto de coches,
matrícula, marca, modelo y color. Values, entonces acá lo único diferente es que como voy a añadir en este caso 2 nuevos registros, voy a colocar los 2 nuevos registros de manera consecutiva. Uy, profe, me perdí. Tranquilo. Ponemos el primer registro que sería 2233 JK, que sería la matrícula. Luego viene la marca. Vamos a decirle que sea Seat. Voy a decir el modelo. El modelo es León FR. Y el color, para este caso, va a ser rojo. Ese sería el primer registro. Para insertar el segundo registro, lo único que tengo que hacer es poner una coma aquí, copio aquí y pego acá. Y cambio, como son 2 registros, aquí no va coma, sino punto y coma. Y aquí pongo la información del segundo registro. El segundo registro es M1234 AD, es solo un ejemplo. La otra marca del segundo registro es Ford. El modelo es Fiesta y el color es gris plata. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que hice aquí. Solo que no cierro la sentencia como lo hice aquí, sino que pongo una coma y adiciono el segundo registro que quiero poner. Si son más registros, lo único que tengo que hacer es seguir colocando de forma consecutiva los registros que quiera insertar. ¿Sí fue clara esa parte de cómo se insertan varios registros? No coloco ni número de kilómetros recorridos ni número de plazas, porque para este caso quiero que inserte los valores por defecto. Si yo quiero insertar la información, debo colocar los campos aquí y de igual forma en los campos de información que voy a insertar, debo indicarle cuál es la información que voy a insertar. Si yo aquí pongo, por ejemplo, KM, ¿cómo es que se llama el campo? Vamos a verificar. Número KM. Número KM. Y para el primer registro le voy a poner información. Vamos a decir aquí que acorde 150. Pero para el segundo no. Lo que hago es poner aquí, coma, null. Al hacer esto, lo hago porque aquí en este registro quiero que me asigne el valor por defecto. Si yo no pongo el null aquí, me va a arrojar un error de sintaxis porque acá arriba le estoy diciendo que sí voy a agregar información. Si yo no le indico aquí, cuando él empiece a recorrer, toma esto, es la matrícula, toma esto, es la marca, toma esto, es el modelo, toma esto, es el color. Al no encontrar nada aquí, para número de kilómetros me va a marcar error. Por eso yo aquí le coloco nulo para que él me tome el valor por defecto. O en su defecto, lo que puedo hacer es colocar las 2 comillas indicando que el campo queda vacío. Lo importante es que si yo aquí coloco 5
campos, yo debo asignar aquí 5 valores, sea cual sean los valores. ¿Me hice explicar ahora un poquito más? Chicos. Ahora sí se entendió un poco mejor. Listo. Entonces ahora vamos a ejecutar la sentencia y veamos qué pasa. Me marcó un error de sintaxis en número de KM. ¿Es número de KM el nombre de la tabla? Sí. Número KM. ¿Será por este? Dice que es en la línea 2. Aquí voy. Bueno, vamos a colocarlo. A ver si es por eso. Ok. En versiones anteriores del MySQL, ya veo que esta nueva versión no lo permite, yo podía poner aquí, si el campo iba a quedar vacío, las 2 comillas o las dos comillas dobles o las 2 comillas simples. Si se dieron cuenta, cuando puse las 2 comillas, me arrojó un error de sintaxis. Por lo tanto, cuando no vayan a asignar valores al campo, pero sí lo tengan definido arriba, colocan aquí nulo para que tome el valor por defecto. Vamos a verificar si efectivamente ingresó la información. Le damos aquí, refrescamos. Y si se dan cuenta, el for fiesta yo no le dije el número de kilómetros. El for fiesta yo no le dije el número de kilómetros, por lo tanto lo dejó vacío. Mientras que al SIAT sí le dije que eran 150.000 y el SIAT sí tomó el 150.000. A ninguno de los dos le indiqué el número de plazas. Entonces miren, el número de plazas a todos les está asignando 5. ¿Cómo vamos hasta ahí? Con la inserción de un registro y de varios registros. Bien. Listo. Ahora vamos a insertar información. Bueno, aquí vemos que ya tenemos 4 marcas en la tabla de coches. Si recuerdan en la sección, yo les mostré una sentencia que me permitía llenar la tabla marcas con las marcas que estaban en la tabla coches. Si había marcas repetidas, él solamente me tomaba la primera marca o el primer registro de marca que encontraba. ¿Sí se acuerdan? Yo les mostré que se hacía un insert y se hacía un select distinct a la tabla coches y a partir de ese select insertaba información en la tabla marcas. Si no se acuerdan, los invito a hacer el repaso de esa sección, pero ahora vamos a verlo cómo se hace eso ya acá en la práctica en el MySQL. Entonces, si yo verifico la tabla marcas en estos momentos, bueno, ya tiene información porque yo hice una prueba. Vamos a borrarla. Ahora mismo la tabla marcas no tiene registros asociados. Entonces, ¿cómo vamos a insertar otros registros aquí con las mismas marcas para que veamos que al momento de que yo ejecute la consulta, él me va a tomar solo las marcas sin repetirlas. Entonces vamos a quitar esto de aquí para que me agregue los valores por defecto. Y aquí vamos a dejar la misma marca, vamos a cambiar las matrículas. Aquí vamos a poner
1, 2, 4, 5. Y aquí vamos a poner 5, 4. Ejecutamos. Me dice que ya los insertó. Verificamos en coches. Y miren que hay un Renault, un Ford, un Seat, un Mazda. Y aquí se vuelve a repetir Seat y se vuelve a repetir Ford. Cuando yo ejecute la inserción que les comento en la tabla marcas, solo me va a tomar o solo me debe tomar las marcas sin necesidad de repetirlas. Eso lo hacemos de esta forma. Entonces tenemos la tabla de marcas. Veamos cuáles son los campos que tiene la tabla de marcas primero. Escríbete marcas. Entonces, tiene un código que es su llave primaria y que es autoincremental y tiene como tal la descripción de la marca. Por lo tanto, yo solo voy a ingresar la marca porque el código me lo va a generar automáticamente. Si yo lo hago manualmente, diría inserinto marca y el nombre de la marca, porque el campo de código él me lo va a generar automáticamente. Pero como yo voy a llenar la tabla directamente desde la información de otra tabla, lo voy a hacer de esta forma. Entonces, ojo a lo que voy a hacer aquí. Insert. Se van a dar cuenta que es exactamente la misma sentencia que yo les mostré en la diapositiva en la sección práctica. Insert into. ¿En qué tabla? En T marcas. Entonces, ¿qué voy a insertar en la tabla de marcas? Información en la tabla, en el campo, perdón, marca. ¿Qué información voy a insertar ahí? La información resultante del select distinct. ¿Sí se acuerdan ahora de la diapositiva? Marca. ¿De dónde? De la tabla de coches. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta instrucción? Me va a insertar en la tabla marcas, en el campo marcas, la selección de todas las marcas que sean distintas en la tabla coches. Si yo veo la tabla coches, si yo hago esta consulta acá, a ver si me deja hacerlo directamente acá. La ejecuto. Miren que si yo hago un select distinct marca fronte coches, él me trae todas las marcas que son distintas. Es decir, Renault, Ford, Seat y Mazda. ¿Qué es lo que yo hago aquí? En la tabla de marcas, en su campo marca, inserto el resultado de esta selección. La selección que me trae Renault, las distintas marcas. Claro, les repito más despacio. No, profe, yo pienso que ya sí quedó claro. Sería un poco ya más de practicarlo, pero sí está. Practicar. Entonces, aquí vamos a dejarlo como estaba. Asterisco from. Entonces aquí miren,
que marcas for está repetido 2 veces y set está repetido 2 veces. Pero con el select distinct lo que me trae son solamente renault, for, set y Mazda. Los que están repetidos o las marcas repetidas no me las trae. Entonces cuando yo ejecute la consulta, verifico aquí. En marca no hay nada. Yo aquí, aquí no tengo en cuenta el campo de código. ¿Por qué no lo tengo en cuenta? Porque en marca, ya lo ejecutó. En marca. Ya ejecuté ya aquí ejecuté. Ya lo ejecuté y miren que me insertó en la tabla de marcas solo las marcas sin repetirlas. Como yo tengo definido el código como autoincremental, si ustedes se dieron cuenta, cuando yo inicialmente quise consultar T-marcas, ya él tenía estos valores y yo los borré. Por eso no está iniciando desde 1, sino que empieza desde 8, 9, 10, 11. Si yo vuelvo a borrar, refresco, aplico, voy a volver a ejecutar. No tengo en cuenta el código porque el código es autoincremental. Yo ejecuto la sentencia. ¿Sí ven? Se ejecutaron o se afectaron 4 registros. ¿Cuáles fueron esos registros? Vamos a verificar aquí. Si se dieron cuenta, ahora me pone 12, 13, 14, 15. ¿Por qué? Porque el MySQL tiene memoria, por decirlo de esa forma. ¿En qué sentido? Cuando yo elimino un registro, él técnicamente no lo elimina de un todo, sino que lo deja en una tabla para tener referencia de que ese registro existió. Esto nosotros los administradores de base de datos lo debemos tener en cuenta también cuando ya estamos interactuando o trabajando con las bases de datos. ¿En qué sentido? La buena práctica que nos dice el manual de administración de base de datos es que un registro nunca debe ser eliminado de una base de datos, sino que se debe cambiar su estado. Entonces, cuando ya en el mundo real, ustedes creen una base de datos, lo ideal es que ustedes tengan un campo que les permita controlar si la información fue borrada o no fue borrada. Puede ser un campo de tipo char que les diga si el registro está activo o no está activo o algo así. Lo ideal es que cuando obviamente si lo hacen directamente desde el sistema de gestión de base de datos o a través de la consola, si le dicen delete, él va a borrar la información. Igual va a quedar en la tabla temporal del MySQL. Pero lo ideal es que cuando ya lo hagan a través de la aplicación o el formulario o la página, cuando el usuario diga borrar, aunque él piense que borró el registro, realmente lo que está haciendo es un cambio de estado. ¿Sí me hago entender la idea? Lo quiere decir. O sea, la idea es que físicamente en la base de datos el registro no se ha borrado, sino que tenga un cambio de estado, aunque para el usuario a través de su interfaz, ya sea un formulario, una página o un aplicativo, cuando él le diga borrar registro, en realidad el código detrás de ese botón de borrar no sea un delete, sino que sea un update, que lo que haga es cambiar de estado ese registro y que para él sea transparente, aunque él piense que borró el registro, realmente lo que hubo fue un cambio de estado. Y que si dado el caso
necesitan recuperar ese registro, solamente hay que hacer un cambio de estado del registro de activo o inactivo, por ejemplo, y no que ese registro se pierda como tal. Entonces, digamos que por eso es que le digo la importancia de no borrar la información como tal de la base de datos, sino hacerle un cambio de estado cuando ya estamos haciendo la implementación. Igual todo esto que yo les estoy diciendo lo vamos a ver en detalle cuando hagamos la aplicación de base de datos ya a través de una interfaz de un programa ya realizado por nosotros. Entonces, chicos, hasta aquí quiero dejar, para no saturarlos de tanta información, y los invito a que vayan a la plataforma Moodle y yo ahí les colgué un pequeño taller para que lo hagan en estos 15 minutos que nos quedan. Vamos a revisarlo aquí rápidamente, que dice el taller. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a familiarizar con cada uno de los comandos que yo he ido presentándoles en la sesión de ayer y en la sesión de hoy, y me muestren evidencia de que efectivamente lo hicieron. Entonces, aquí yo les digo en el punto 1, iniciar MySQL desde modo consola y Workbench y tomar una evidencia. Ustedes lo que van a hacer en sus casas es básicamente abrir Workbench y hacer una captura de pantalla de esa primera pantalla que les abrió. Abrir el modo consola, hacer una captura de pantalla y mostrarme que efectivamente abrieron el modo consola, ingresaron su contraseña si definieron contraseña y que pudieron ingresar al modo consola. Hasta ahí, ¿cómo vamos? El primer punto. En el segundo punto, entonces, bueno, aquí me faltó. El segundo punto sería crear una base de datos. Es más, vamos a modificarlo aquí en línea. Crear una base de datos cree una base de datos llamada, no sé, ¿qué nombres le quieren poner a su base de datos de prueba? Colegio, no sé. Y le toman evidencia de que crearon eso. Lo pueden hacer por consola o lo pueden hacer por el entorno gráfico. Lo importante es que creen la base de datos, porque ya yo les enseñé cómo se creaba la base de datos. Luego que ya tengan la base de datos, en esa base de datos van a crear una tabla llamada estudiante que va a tener estos campos que yo les pongo aquí, un código IN de tipo entero, perdón, un código de tipo entero, un nombre de tipo varchar de tamaño 30, una edad tipo entero, y la llave primaria va a ser el código. Luego me van a mostrar mediante consola cómo es la estructura de esa tabla estudiante. Eso lo hacen a través de la sentencia, aquí se las pongo de hecho, describe. Luego, adicionar la columna teléfono a la tabla estudiante mediante consola usando la sentencia alter table. El tipo de esta columna teléfono será varchar de tamaño 15 y hacen una captura de pantalla
de eso. Luego van a ver la nueva estructura que ahora tiene esa tabla estudiante con la sentencia de strip, pero ahora mediante el workbench y le toman la evidencia. Luego van a insertar 3 registros a esa tabla estudiante y tomando su respectiva evidencia. Los 3 registros son estos. Lo ideal es que uno lo hagan por consola para que vean. Es más, vamos a ponerle aquí. Por consola. Y los otros 2 lo pueden hacer directamente por la interfaz gráfica del Workbench, ya sea con el modo consola del Workbench, es decir, en esta parte, o directamente trabajando como si estuvieran trabajando en un Excel y le dan a aplicar. Eso sí, tienen que tomarme la evidencia. Y luego al final, cuando ya hagan todo eso, hacen una consulta de todos los registros de la tabla estudiante mediante la sentencia select a través de la consola. Toman la evidencia. Cuando ya tengan todas esas imágenes o en la medida que vayan tomando todas esas evidencias, la guardan en un archivo de Word, luego lo pasan a PDF y ese archivito es el que van a subir a la plataforma. ¿Entendido lo que deben hacer, chicos? Sí, señor. Pero, Entonces, profe, tenemos una pregunta. Es claro que sí. para ver si nos da plazo para más tarde. No, sí, miren, no, tranquilo. La idea es que empiecen ahora por si les sale algún error, yo les ayudo aquí en línea. Pero si se dan cuenta, la fecha de entrega está hasta mañana. Bueno, aquí vamos a cambiar a las 11:55. O sea, que no es que lo tengan que subir ahora enseguida. Tienen plazo hasta mañana. Lo ideal es que empiecen ahora, aprovechen estos 10 minuticos, empezar a hacerlo por si les pasa algún error o algo, me dicen y entramos a revisar. ¿Claro? Dale, profe, listo. Listo. Entonces, aquí quedo en línea y me preguntan si les sucede algún error o si les pasa algo extraño. Vale, profe. ¿Listo? Vamos a dejar aquí desplegado. Esto es lo que deben hacer. Entonces, vamos a dejar eso ahí.